Génesis capítulo 15. En la Biblia se nos ha presentado a este hombre como un modelo de fe al cual nosotros debemos imitar, y hemos estado hablando de ese personaje llamado Abraham. Hasta el capítulo 15, hermanos, el Señor no le ha cambiado el nombre, ¿verdad? Y si usted lee desde el capítulo 11 al 15, el nombre de él sigue siendo Abraham, ¿verdad? Entonces, en nuestra penúltima sesión estuvimos meditando bastante sobre el capítulo 14. Algunos de ustedes lo recuerdan, pero en esta tarde, hermanos, vamos a meditar en los primeros 6 versículos del capítulo 15. Hay demasiadas cosas que podemos aprender ahí, pero vamos a ver solamente la primera parte. Si quiere, lea conmigo Génesis capítulo 15. Vamos a leer versículos del 1 hasta versículo 7. Vamos a leer juntos. Dice: después de estas cosas vino el ¿qué dice? La palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo. Y mire, importante lo que le va a decir. ¿Qué le dice? No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y mire, comienza una conversación ahí entre Dios y Abraham. Dice el versículo 2: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mire, ¿qué le dice el Señor? Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y le dijo, ¿qué le promete el Señor? Así será tu descendencia, así será tu descendencia. Y versículo 6, un versículo que usted tiene que tener subrayado en su Biblia, dice ahí: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Vamos a comenzar con el versículo 1, hermano. Mire, es importante que nosotros prestemos atención a las palabras. Usted sabe que nosotros creemos en una inspiración verbal y plenaria de la Escritura, pero al hablar de una inspiración verbal nos referimos que hasta la más pequeña letra o la más pequeña frase que esté escrita en la Biblia, sin duda alguna fue guiada e inspirada por el Espíritu de Dios. Por eso que nosotros podemos aprender bastante al observar frases y al observar palabras. Y quiero que vea usted ahí cómo comienza el capítulo 15. ¿Qué frase es? Hay una frase conectiva ahí que nos va a ayudar a nosotros a entender este capítulo. Dice el principio del capítulo 15, dice: después de ¿qué? De estas cosas. Hasta ahí quedes. Después de estas cosas. Todo lo que se va a narrar y lo que va a describirse en el capítulo 15 va a ser producto de algo que ha acontecido en el capítulo anterior. Es decir, el capítulo en el contexto inmediato para nosotros es lo que ha sucedido en el capítulo 14, ¿verdad? Y haciendo un poco de memoria, porque necesitamos ver un poquito hacia atrás para entender el capítulo 15. ¿Qué cosas son las que habían ocurrido? ¿O cuáles son estas cosas que el escritor sagrado a las que hace referencia ahí en el capítulo 15? ¿Qué cosas habían pasado en el capítulo 14? Vamos a ver si algunos de ustedes se recuerdan. Primero, usted recuerda que aquel sobrino de Abraham se había ido a vivir cerca de una ciudad bien famosa, la ciudad ¿de qué? De Sodoma, ¿verdad? Y estaba viviendo bien cerquita, y por andar metido ahí cerca del mundo, de repente hubo una confederación de reyes que vinieron y atacaron, y el que salió sorteado ahí, ¿quién fue? El creyente Lot, que estaba viviendo ahí cerca del mundo, ¿verdad? Cerca de Sodoma. Y vinieron estos 4 reyes, ¿verdad? El rey Kedorlaomer, el rey bueno, la Biblia menciona ahí varios reyes, ¿verdad? El rey Tidal y todos esos, y atacaron y se llevaron cautivos y se llevaron a las personas de Sodoma, y dentro de esas personas que estaban en Sodoma se fue Lot, el sobrino de Abraham. Entonces en el capítulo 14 nosotros vimos cómo de repente, de manera sobrenatural, ¿verdad?, llega el mensaje hasta Abraham y le dicen: Abraham, tu sobrino está prisionero.
y se lo han llevado ahí unos reyes y se lo han llevado como botín de guerra. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham en el capítulo 14? Abraham, que no tenía experiencia militar, Abraham que no sabía karate, hermanos, no sabía nada de tácticas de poder defenderse, arma a sus empleados, a sus 318 siervos, más unos cuantos aliados de su alrededor, y van y atacan a estos reyes. ¿Y qué le permite Dios obtener a Abraham en esa batalla? Dios le permite obtener la victoria, recuerda. En el capítulo 14 vimos eso, ¿verdad? Que Abraham viene, pelea, Dios le da la victoria y logra recuperar a su sobrino Lot con todas las cosas. Pero el capítulo 14 también tiene algo más que ocurre ahí. ¿Recuerda usted cuando Abraham venía ya con el botín de guerra, venía con su sobrino Lot, venía de regreso, ya, ¿verdad? De repente sale al encuentro de Abraham un rey, y es el rey de Sodoma. Y usted recuerda qué fue lo que le prometió o qué fue lo que intentó hacer el rey de Sodoma. Vea capítulo 14, versículo 21. Cuando Abraham venía de regreso, ¿verdad? El rey de Sodoma le va a proponer algo. ¿Y qué le dice? Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: mira, hagamos algo. Dame las personas. ¿Y qué le dice a él? Y toma para ti los bienes, quédate con el botín de guerra, quédate con todo lo que has recuperado, porque según la tradición, ¿verdad? Y según cómo se gobernaban las cosas ahí, el botín era de él por haberlo recuperado. Pero antes de que eso sucediera y que ese rey se le apareciera, vimos la aparición de un personaje sobrenatural en el capítulo 14, y es ese famoso rey y sacerdote llamado Melquisedec. Vea versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Entonces, esto sucede antes del encuentro con el rey de Sodoma. Dios interviene, dice: entonces Melquisedec, rey de ¿dónde? De Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y ahí vimos un acto de gratitud de Abraham para con Dios. ¿Qué hace Abraham? Le da el diezmo de todo lo que tiene. Entonces, esos dos grandes eventos habían acontecido, hermanos. Primero, Dios le permite a Abraham ganar una guerra, ganar una batalla contra reyes expertos, ¿verdad? Eran 4 reyes poderosos que atemorizaban la región, y Abraham le gana. Un milagro del Señor. Segundo, aparece el rey de Sodoma, y el rey de Sodoma quiere que Abraham se quede con las posesiones y ayudarle a Dios en el plan, ¿verdad? De enriquecer o de bendecir económicamente a Abraham. Pero Dios se le para antes por medio de Melquisedec, y Dios impide eso, y Abraham rechaza el ofrecimiento del rey de Sodoma. Entonces tengan en mente esas dos cosas. Primero, la liberación de Abraham o la victoria de Abraham en una guerra, y segundo, el rechazo del botín de parte de Abraham. Esas dos cosas son las que han pasado, y eso es lo que nos va a ayudar a entender el capítulo 15. Ahora sí, váyase conmigo al capítulo 15. Capítulo 15 dice: después de estas cosas. Mire, todo eso ha acontecido, ¿verdad? Y sin duda alguna, hermanos, aunque a veces pareciera que Dios pareciera como que Dios está ausente de lo que a nosotros nos pasa, ¿verdad? O pareciera que Dios está a veces demasiado ocupado, quizás viendo las guerras que se dan allá en el Medio Oriente, o tratando de rescatar a aquellos niños que están atrapados en una cueva por allá, ¿verdad? Y tantas cosas, y uno dice, humanamente dice, quizás Dios está por allá ocupado, y de repente Dios no sabe lo que yo estoy viviendo. De repente Dios no sabe las dificultades en las que yo estoy, es por las que yo estoy pasando, ¿verdad? O las cosas que a mí me están afectando en mi corazón. Pero vamos a ver en el capítulo 15 que Dios, hermanos, Dios está al tanto de sus hijos. Por eso va a comenzar ahí el escritor diciendo, después de eso que Abraham acaba de vivir, ahora va a acontecer algo también sobrenatural. ¿Qué dice la siguiente parte del versículo? Después de estas cosas, ¿qué sucedió? Vino, no, lea bien como dice. Vino, no, lea bien como dice. Vino no dice vino palabra de Jehová. ¿Cómo dice? La palabra de Jehová, ¿de qué forma? Ajá, en visión. Hermano, ¿usted ve coherente eso, que venga la palabra en visión?
Generalmente, hermanos, la palabra venía, o la palabra era a veces de forma audible. Las personas podían escuchar la voz de Dios, o de repente Dios podía hablar directamente a sus corazones o a sus mentes. Pero aquí dice que la palabra le va a hablar a Abraham por medio de una visión. Es decir, que la palabra se va a manifestar ¿de qué forma? De una forma física que pudiera ser perceptible por Abraham. Por eso es interesante, hermanos, notar esto. El versículo dice: vino la palabra de Jehová. ¿Sabe usted en la Biblia quién es la palabra de Jehová? ¿Quién es la palabra de Jehová? San Juan 1:1 dice, hermanos, y si quiere lea conmigo, esta es la versión Dios habla hoy. Dice la versión Dios habla hoy: en el principio, ¿qué dice? Ya existía ¿quién? La palabra. ¿Y qué más dice? Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. ¿Quién es la palabra? Es Jesucristo. La palabra en el Antiguo Testamento, en nuestra Biblia Reina Valera, en el Nuevo Testamento, perdón, en nuestra Biblia Reina Valera, eso está escrito en griego y es la palabra logos. Logos significa la palabra. Una forma o un título que se le da a Jesucristo es el logos de Dios. ¿Sabe qué es Jesús? Es la manifestación de Dios mismo. Es la palabra de Dios revelada. Ese es el Señor Jesús. Ahora, muchos estudiosos de la Biblia han observado que esa palabra en griego que está en San Juan 1:1, que dice logos, es equivalente a la palabra en hebreo que está en Génesis capítulo 15 al principio. Y si usted ve eso de esa manera, hermanos, está lo que el escritor de Génesis está diciendo, que Abraham tuvo una visión, y la visión fue relacionada a una persona que es la palabra de Dios. ¿Y quién era esa persona? Era el Señor Jesús, hermano. Usted sabe que cuando en el Antiguo Testamento vamos a ver varias veces que Dios se aparece de forma física delante de los hombres. Dios toma forma física. La Biblia dice que Dios es espíritu, ¿verdad? Que nadie puede ver a Dios y vivir y todo eso. Pero a través de Jesucristo el ser humano sí puede ver a Dios. Entonces, lo que Abraham va a experimentar ahí, en ese capítulo, va a ser la aparición, ni más ni menos, ¿de quién? Del Señor Jesucristo preencarnado, hermanos. ¿Ya había usted observado eso en el pasaje? Es el Señor Jesús el que va a llegar y se le va a aparecer a Abraham en una visión. Por eso el texto dice la palabra. Más adelante usted va a leer que dice vino palabra de Jehová. Pero aquí dice la palabra de Jehová vino en visión, ¿verdad? Y ese no es ni más ni menos que el Señor Jesús. Ahora, ¿por qué va a venir el Señor Jesús a aparecérsele a Abraham? Sabe que hay varias razones, y es lo que le comenté al principio. Y es que Dios tiene cuidado de lo que le pasa o lo que sucede en la vida de los creyentes o de sus hijos. Aunque a veces nosotros no nos damos cuenta, y a veces nosotros llegamos a pecar pensando que quizás Dios a nosotros nos tiene descuidados, ¿verdad? Dios quizás no sabe lo que yo estoy viviendo, Dios quizás no sabe lo que está pasando con mi familia, Dios quizás no sabe la crisis económica que yo estoy, por la que estamos atravesando, Dios quizás no sabe este otro problema. A veces así llegamos a pensar, ¿no es cierto? Pero en este pasaje Dios nos va a enseñar que Él está pendiente de lo que sucede en el corazón de sus hijos. Y esa va a ser la razón por la que la palabra de Dios, es decir, Jesucristo manifestado en carne, va a aparecérsele a Abraham aquí. ¿Y por qué le digo que Dios está haciendo eso? Vea el mensaje que la palabra de Dios le trae a Abraham. Le va a señalar dos cosas. Vamos a ver la primera de ellas. ¿Qué incluye este mensaje? ¿Cuál es la primera frase que le dice la palabra de Dios a Abraham? Lea usted en su Biblia. ¿Qué le dice? No temas, Abraham. Y ahí va a utilizar una figura. ¿Qué le dice? Yo soy tu escudo. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. ¿Por qué le dije que viéramos la frase conectiva del principio? ¿Por qué iba a estar temeroso Abraham ahí? ¿Qué acababa de pasar en el capítulo 14? Se fue a dar duro con 4 reyes, hermano. Con una confederación de 4 reyes. Y esos reyes habían dominado, tenían experiencia. Abraham no la tenía. ¿Sabe qué iba a pasar? ¿Qué es lo que probablemente podía ocurrir? Muy bien, decía, Abraham nos ganó este encuentro que tuvimos. Lo ganaste, Abraham.
pero después te vamos a caer encima y vamos a recuperar, vamos a ¿cómo es? Resarcir esta humillación que nos has hecho, ¿verdad? Porque imagínense qué fama iban a tener esos reyes, que un hombrecillo por ahí, ¿verdad? Con 318 siervos y con unos cuantos aliados de alrededor vinieron y le ganaron. Esos hombres iban a buscar venganza en contra de Abraham y en contra de todo lo que Abraham tenía. Entonces, hermanos, ¿tenía razones Abraham para temer? Sí, pero ¿quién conocía que Abraham tenía miedo? Usted ve, y si quiere lo busca en su casa, ve en los capítulos previos, usted ve que Abraham le diga a Dios: Señor, yo tengo miedo. Señor, yo pienso que estos fulanos van a venir a perseguirme. Mire, no lo ha hecho. Pero eso es lo que hace a Dios ser Dios, hermano, que Él conoce todo lo que sus hijos viven y todo lo que a lo que sus hijos les sucede. Y Dios va a venir y va a hablar al corazón de Abraham, y aunque Abraham no lo haya dicho, y aunque quizás Abraham no lo haya comentado ni con su esposa o no lo haya comentado con nadie más, Dios sabe que en el corazón de Abraham hay temor. Y Dios va a venir, y el mensaje que le va a dar Jesucristo ahí va a ser: no temas, Abraham. Yo soy el que le dice. Yo soy tu escudo. Hermanos, ¿para qué sirve un escudo? Hoy en nuestros días, ¿verdad? Un escudo quizás no sirva de mucho, ¿verdad? Pero en esa época, hermanos, el escudo era el objeto de protección, hermanos, ante las lanzas, ante las piedras, porque atacaban con piedra, ¿verdad? Con cosas así. El escudo era el principal objeto para protegerse. Pues Dios le va a decir: Abraham, no temas, porque quien te va a defender, ¿quién iba a ser? Era Dios mismo el que iba a estar ahí. Era como que si Dios le dijera: Abraham, yo voy a hacer tu protección. Abraham, yo voy a ir delante de ti. Abraham, no tienes por qué estar con ese temor. Yo voy a hacer tu protección. Yo voy a ser tu escudo, ¿verdad? Yo voy a ser el que me voy a levantar y voy a ir delante de ti y te voy a defender. Vea la segunda cosa que Dios le dice a Abraham, o que la palabra de Dios le dice a Abraham. ¿Qué le dice? ¿Y tu galardón qué será? Será sobremanera ¿qué? Grande. ¿Por qué ahora le está hablando de un galardón? Galardón, hermanos, es la palabra recompensa. ¿Qué acababa de rechazar Abraham en el capítulo 14? El botín de guerra, ¿verdad? La oportunidad de hacerse más rico, la oportunidad de incrementar, hermano. ¿A cuántos de ustedes hubieran rechazado esa oportunidad de que le ingresaran unos cuantos miles más a su cuenta bancaria? ¿Verdad que ninguno, verdad? Ay, gloria a Dios, la bendición de Jehová, aunque venga del diablo, porque ahí el ofrecimiento era un ofrecimiento que venía del lado de Satanás. Porque quien iba a enriquecer a Abraham iba a ser Satanás o iba a ser Dios. Era Dios, hermano. Y Abraham hizo bien al rechazarlo, ¿verdad? Quizás más adelante dijo: ay, me hubiera podido quedar con algo, ¿verdad? Algunas cuantas cosas de estos de los que tenían los de Sodoma. Pero ahora no, lo rechazó. Y Dios vio eso. Y ahora Dios le va a decir: bueno, si tenés miedo, te tengo el mensaje para ti. No temas, yo estoy contigo. Quizás te estabas sintiendo mal porque desaprovechaste humanamente esa oportunidad de enriquecerse. Ahora Dios le dice: yo te tengo preparada una recompensa aún mayor. La palabra dice ahí: y tu galardón será ¿cómo? Sobremanera grande, sobremanera grande. Dios está hablándole a Abraham y está respondiendo a dos necesidades particulares de su corazón. Quiero hacer una aplicación ahí. Al igual, hermanos, que Dios conocía las situaciones particulares que inquietaban a Abraham, que como le digo, probablemente Abraham no le había dicho a nadie que tenía miedo, probablemente Abraham no le había dicho a nadie eso de que hubiera aprovechado quizás a obtener esos ingresos, ¿verdad? O esos recursos. Aunque Abraham no lo hubiera dicho a nadie, Dios estaba pendiente de él. Pues de la misma manera, hermanos, Dios conoce aquellas situaciones particulares por las que usted está pasando. ¿Sabía usted eso? A veces nosotros no tenemos la confianza de acercarnos a alguien más y decirle: hermano, tengo miedo. Hermano, estoy pasando por esta situación. O no tenemos la confianza de ir donde alguien y decirle: esto me está pasando, ¿verdad? Pero sabe que aunque humanamente no tengamos quizás a alguien a quien contarle, hay alguien que sí sabe lo que a nosotros nos ocurre, y ese es Dios, hermano. ¿No le da gloria a usted Dios por eso? Mire, Dios no es indiferente a lo que le sucede a sus hijos. ¿Sabía usted eso?
Es interesante que tenga que ir Jesucristo mismo a decirle a Abraham estas cosas. ¿No lo ha visto usted? Tanto es importante Abraham que Dios mismo tiene que llegar y Dios tiene que tratar quizás con la angustia, tratar quizás con la situación de ánimo de Abraham, tratar quizás con la situación de preocupación de Abraham, y Dios se le aparece en visión y le dice: no temas, y le dice: yo voy a hacer tu recompensa va a ser muchísimo mayor. Dios está al tanto de lo que le sucede a sus hijos. Ahora, ¿cómo pudo Dios hablar a las necesidades particulares del corazón de Abraham? ¿Qué utilizó Dios para animarlo ahí? ¿Qué llegó ahí, hermanos? ¿Cómo dice ahí? Llegó, ¿vino quién? La palabra. ¿Y qué está utilizando Dios para animar a Abraham? Su palabra, hermanos. ¿No lo ve así? O sea, son palabras de Dios las que están ahí. Dios está utilizando su palabra para hablar a las necesidades de Abraham. Pues lo mismo sucede, hermanos, con nosotros. Sabe que nosotros a veces no entendemos las cosas que nos pasan, pero no acudimos al lugar correcto a buscar las respuestas. El mejor lugar en el que usted puede encontrar respuestas para las situaciones que usted está viviendo, ¿sabe dónde es? Es en la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado, pero de repente, si uno está acongojado, si uno está con miedo, si uno está indeciso, si uno está con algo que le preocupa, y uno va a la palabra de Dios y de repente usted encuentra un pasaje que es como que si Dios se lo escribiera con dedicatoria a usted, ¿no es cierto? ¿Qué es eso, hermano? Es Dios teniendo cuidado de sus hijos. Dios va a utilizar su palabra para responder a las necesidades de sus hijos. ¿Sabe cuál es el problema con nosotros? Que Dios sabe lo que nosotros estamos viviendo. Dios sabe lo que estamos pasando, sabe lo que sentimos, sabe qué cosas estamos enfrentando. Pero a veces nosotros en esos momentos, al último lugar que vamos es a la palabra de Dios. El creyente va a encontrar fortaleza y va a encontrar ánimo en la palabra del Señor. Así que, hermanos, yo le animo. Si quizás usted está viviendo algo feo en su vida, usted está viviendo algo que usted no lo entiende, y de repente no haya ni qué hacer, mire, yo le aconsejo algo: aférrese ¿a qué? A la palabra del Señor, y sin duda alguna Dios le va a hablar, porque Dios no va a ser indiferente a lo que le sucede a sus hijos. Sabe que aquí podemos ver varias cosas. Vea, versículo 2 y versículo 3, siempre del capítulo 15, dice: Abraham va a aprovechar ahí, miren, ya que Dios inició la conversación, ya que Dios va a venir y va a hablar, ahora Abraham va a abrir su corazón. Ahora Abraham siente confianza para hablar con Dios, y gloria a Dios porque usted puede contarle a Dios lo que sea que a usted le esté pasando. Y eso es lo que Abraham va a hacer ahí, versículo 2 y versículo 3. Dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Y todavía le agrega algo más. Y dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Sabe? En esos dos versículos usted y yo podemos aprender una característica hermosa de nuestro Dios. ¿Y sabe cuál es esa? Que a veces nosotros la pasamos desapercibido. Que Dios está siempre accesible para oír las quejas, las penas, las tristezas y las alegrías de sus hijos. ¿Ya sabía usted eso? Dios está siempre accesible, hermano, a la hora que sea. Si a las 2 de la mañana usted no puede dormir porque algo le preocupa, ¿sabe a quién puede acudir? ¿A quién puede acudir, hermano? A mi mejor amiga le voy a hablar, ¿verdad? Le voy a mandar un WhatsApp y diciéndole que no puedo dormir porque me van a ir a cobrar mañana. A fulano de tal, ¿verdad? Porque a él me va a resolver. No, hermano, sabe que hay alguien que está disponible a toda hora para que el creyente vaya y le cuente lo que le pasa, y ese alguien es Dios. Dios está siempre accesible para oír las quejas, para oír las penas, para oír las tristezas y para oír las alegrías de sus hijos. ¿Qué es lo que yo puedo ver ahí en esos versículos 2 y 3? Yo veo a un hombre que está aprovechando que Dios está ahí con él, y está aprovechando para exponerle algo que a él le preocupa, algo que a él le está afectando en su corazón. Y Abraham va a ser sincero con Dios y va a hablar con Dios y le va a decir varias cosas. Mire, note aquí algo, quiero que vea usted algo más. A pesar de que Dios le da confianza a Abraham,
y que Dios le dice, Dios le da la oportunidad de que Abraham se desahogue y que Abraham le diga lo que le quiera decir, hermano. Y gracias a Dios que Dios hace eso, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos hablar con alguien aquí y no podemos hablar, ¿verdad? Porque no son accesibles para nosotros. Pero Dios sí, hermano. Dios sí nos deja que nos desahoguemos. Pero a pesar de que Dios es de esa manera, note la forma en que Abraham se acerca a Dios. ¿Cómo le dice Abraham, o qué título le coloca Abraham a Dios en el versículo 2? ¿Cómo le dice? Señor, ¿qué? Jehová. Esta es una de las primeras veces en que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se utiliza un nombre compuesto para Dios. El nombre que se ha venido utilizando es el nombre Jehová o el nombre Elohim a veces, ¿verdad? Allá en Génesis 1:1, esos nombres. Pero ahora le va a agregar al nombre Jehová otro nombre y es el nombre Adonai. Lo que le está diciendo aquí Abraham al Señor en hebreo es Adonai Jehová. ¿Qué le está diciendo? Mi Señor Jehová. Mi Señor Jehová. ¿Por qué es importante eso, hermano? ¿Por qué es importante? Porque eso nos recuerda a nosotros que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Así como dice Hebreos 4:16, que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar ¿el qué? Misericordia y el oportuno socorro de parte del Señor. Pero a pesar de que tenemos esa libre entrada, no debemos de olvidar que debemos de ser respetuosos a la hora de dirigirnos a Dios. Yo no sé si usted alguna vez, no le voy a pedir que levante la mano, alguna vez usted se ha quejado por Dios. Alguna vez usted le ha reclamado a Dios por algo que a usted le pasó y usted no lo entiende. Y uno llega y le dice, ¿y cómo permitiste tú eso en mi vida? Y uno de repente le reclama a Dios, ¿verdad? Y le dice, Señor, ¿y qué pasa pues? ¿Es válido reclamarle a Dios, hermano? Mire, bíblicamente es válido. Yo he visto varios personajes reclamándole a Dios, pero lo que no es válido es que yo le falte el respeto a Dios a la hora de hacerlo. ¿Me explico? ¿En qué tono le está? Fíjese que Abraham se está quejando, hermano. Ya vamos a ver que lo que Abraham le está diciendo a Dios es una queja. Es un reclamo de algo que le está pasando y él se lo está atribuyendo a Dios. Y así es. Pero a pesar de que es una queja, la forma en que Abraham se lo expone es siempre con respeto. Le dice Adonai Jehová. ¿Cómo lo traduce nuestra Biblia Reina Valera? Le dice, Señor Jehová. Siempre distinguiendo la posición, porque yo no soy igual a Dios, hermano. Usted puede ponerse al tú por tú con un amigo o con alguien por ahí, ¿verdad? Y reclamarle por algo que le pasó. Se puede poner al tú por tú. Con Dios sí podemos reclamarlo, pero no podemos ponernos de igual a igual, porque Dios sigue siendo Dios. Así que yo no sé si usted si usted es de esas personas que está viviendo algo feo en su vida y usted le ha faltado el respeto a Dios a la hora de reclamarlo, hermano, tenga cuidado, ¿verdad? Y quizás en esta noche cuando usted llegue, dígale, Señor, perdóname. Yo me he dejado guiar por mis sentimientos, me he estado dejando guiar por cómo estoy abrumado por tantas cosas y te he reclamado feo, Señor, perdóname, porque tú sigues siendo Dios. Esa es la forma en que Abraham se acerca a Dios, ¿verdad? Se acerca siempre con respeto, ¿verdad? Podemos quejarnos con Dios, sí, podemos expresarle a Dios lo que sentimos, sí, pero siempre recordando que Él es Dios, hermano. Él es Dios, amén. Amén. Ahora veamos parte de la queja que se expone en esta plática. Vea conmigo el versículo 3. ¿Cuál es la queja principal? Bueno, si quiere veamos el versículo 2. Dice, mira, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Y más adelante le dice, el versículo 3, mira que no me has dado prole. Le dice, Señor, esto es como que Abraham le diga, bueno, Señor, qué bonitas tus palabras, qué bonito que me estás diciendo que no tema, ¿verdad? Bien, ya no voy a tener miedo porque tenía miedo que me podían hacer algo. Y qué excelente que me estás diciendo, Señor, que me vas a dar un galardón muchísimo más grande de lo que yo rechacé allá con el rey de Sodoma. Todo eso está bien, Señor, pero ahí es donde Abraham abre su corazón y le dice, Señor, pero nada de eso me complace, pero nada de eso me llena de alegría, porque yo estoy viviendo un problema. ¿Y cuál es el problema que Abraham estaba viviendo, hermano? El problema de la carencia de hijos. Ya se fijó,
¿Qué le está reclamando Abraham a Dios ahí? Sabe que por tradición en esa época había no había ley, ¿verdad? Pero había ciertas tradiciones que normaban la vida. Y era que si no había hijo ahí, de repente el siervo de mayor confianza, algún siervo de ahí nacido en la casa de Abraham y que le daban algún puesto, privilegio, de repente ese podía llegar a ser el heredero, ¿sabía usted? Y Abraham dice: Señor, de nada me sirve tantas cosas si al final todo lo que me vas a dar le vas a ir a quedar a ese Damaseno, a ese hombre que viene de Damasco, ¿verdad? Por eso es un Damaseno. De nada sirve. Y se está quejando y le está diciendo, pero va a ser todavía más específico Abraham. Ahí, versículo 3. ¿A quién le echa la culpa Abraham de su problema? Vea el versículo 3. Se está dirigiendo al Señor Jehová, ¿verdad? Y lo está haciendo con respeto, ¿verdad? Y eso lo podemos aprender, pero está quejándose. ¿A quién le está echando la culpa? Vea versículo 3. Y dijo Abraham: mira, ¿qué le dice? Que no me has dado prole. Por primera vez en todo lo que hay de los primeros, desde el capítulo 11 al capítulo 15, por primera vez Abraham va a atribuirle a Dios el hecho de que en su matrimonio no exista descendencia. Por primera vez lo va a hacer. Es algo que ha estado en su corazón, es algo que ya el escritor nos lo ha dicho antes, porque el escritor sagrado, que se cree que era Moisés, ¿verdad? Ha dicho antes, allá en el capítulo 11, que quien tenía un problema para la hora de reproducirse era ¿quién? Vea siquiera capítulo 11. No le pierda ahí la secuencia. Capítulo 11, versículo 30. La mujer de Abraham hasta ese momento se llama Sarai. Y allá en el capítulo 11, cuando empezó la historia de Abraham, por ahí nos va a decir el escritor que algo pasaba con ella. ¿Qué dice el versículo 30? Más Sarai, ¿qué era? Era estéril y no tenía hijos. ¿Sabe? Se cree que hasta el capítulo 15, más o menos, Abraham llevaba unos 75 años. Y eso no era normal, hermano. Si la gente procreaba desde que comenzaban, desde que se juntaban o empezaban a procrear, ¿verdad? Pero era algo que él había estado cargando en su corazón, aparte de las otras cosas que ya el Señor le ha hablado, el Señor le ha confortado, pero él está diciendo: Señor, hay algo que a mí me duele. Señor, hay algo que yo no entiendo. Señor, hay algo que me está pasando que yo, por mucho que me hagas que me vaya bien en el trabajo, por mucho que me hagas que pase esto por aquí o por allá, por todas esas buenas cosas que me da, por mucho que pasen, Señor, yo me siento mal por esto. Eso es lo que Abraham está diciendo. Le dice: Señor, mira que no me has dado prole. Abraham le estaba atribuyendo a Dios el problema de la procreación en su matrimonio. Ahora, ¿tiene razón Abraham en atribuirle a Dios ese problema? Le pregunto. ¿Tiene razón Abraham al atribuirle a Dios ese problema? Yo veo que ustedes tienen miedo, hermano, no los voy a castigar. Hermano, sí tiene razón. Sí tiene razón de atribuirle eso a Dios. ¿Sabe por qué? Porque por allá el rey David más adelante va a escribir, bueno, no estoy seguro si fue David, ¿verdad? Pero es el Salmo 127, va a decir algo. Dice: he aquí que dice el Señor, dice: herencia de Jehová son ¿qué? Son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Al decir que los hijos son herencia de Jehová, ¿sabe qué es lo que está diciendo? Que quien decide si va a dar hijos o no va a dar hijos, ¿quién es? Es Dios. Entonces, ¿está bien que le reclame a Dios? Sí, está bien que le reclame a Dios, porque esa es una decisión de Dios, hermano. A veces nosotros decimos: ellos no quieren, ¿verdad? Que a saber qué cosa, ¿verdad? Quizás tienen algún método de planificación y que por esto le pasó esto y lo otro. Hermano, la decisión es de Dios. Por mucho que nosotros queramos hacer algo, ¿verdad? No podemos nosotros forzar la vida, ¿sabe? ¿Quién es el autor de la vida? ¿Quién es el dador de la vida? Es Dios. Los hijos son herencia del Señor. Si usted tiene el privilegio de tener hijos, hermano, no es porque usted, yo soy pulsudo, hermano, yo la primera le pego. No, hermano, es porque Dios ha querido dárselo. Porque es algo que proviene de Dios. Y me gusta esa figura de herencia. ¿Sabe qué es una herencia, hermano? Es algo que a usted no le cuesta. Y que usted simplemente, ¿qué hace? Lo recibe. ¿Verdad?
pues está bien que Abraham esté diciéndole a Dios eso. Ahora, voy a hablar algo aquí porque no puedo saltarme el tema. Hay algo que nosotros podemos aprender aquí de esto que Abraham está viviendo. Y es lo siguiente, mire, cuando en un matrimonio o cuando un matrimonio experimenta la carencia de hijos, no se debe andar buscando quién es el culpable. ¿Me explico? No debemos de andar buscando a que si es él o si es ella. Porque al final, quien es el culpable de eso y quien es el que decide si eso sucede o no sucede, es Dios, hermano. ¿No lo ve usted así? Abraham está actuando de una forma correcta. Le está diciendo, Señor, eso es una decisión tuya. Y tú no lo has permitido. Tú no lo has permitido, mire. Así que les voy a dar un consejo a aquellas parejas que estén pasando por esto. Borre de su mente y de su léxico la frase, él es el del problema. O la frase, ella es la del problema. Dios es el del problema, hermano. Amén. Dios es el del problema. Y a veces, sabe que cuando un matrimonio no logra entender que quien decide si van a haber hijos o no van a haber hijos es Dios. Si un matrimonio no entiende eso y anda buscando de que yo sí puedo, aquel no puede, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Y se ponen en ese tú por tú, lo que va a suceder es que ese matrimonio se va a disolver. Se va a disolver. Y mucha gente usa como causa válida eso. Sabe que eso no es una causa válida para divorciarse. Tal vez en la tradición que usted aprendió así era, ¿verdad? Pero en la Biblia no es una causa para divorciarse, porque usted no se casó con sus hijos. Usted se casó con su esposo, se casó con su esposa. Y quien tiene la culpa ahí, hermano, si queremos llamarlo así, es Dios. Y con quien hay que quejarse es con Dios. Siempre de forma respetuosa, siempre dirigiéndose a Él ¿cómo le dice Abraham? Señor Jehová. Señor Jehová. Entonces, si su matrimonio está viviendo eso, borre de su mente eso de que él es el problema, ella es el problema. El problema es de los dos y el culpable es Dios. Déjalo así. Si usted logra cambiar eso le va a ayudar a usted bastante para poder desarrollar y poder aprovechar otras bendiciones que Dios le da. ¿Sabe qué pasaba con Abraham? Abraham no podía disfrutar tanto lo que Dios le había dicho. Ya le había prometido muchas cosas en el capítulo 12, pero aquí en este contexto inmediato le dice, yo soy tu escudo. Mire, qué respaldo más grande que Dios le diga a una persona, mira, quien se meta con vos, se mete conmigo. Dios le está diciendo, te voy a bendecir más de lo que has rechazado con ese rey de Sodoma. Pero él no puede valorar todo lo que Dios está haciendo a su alrededor, porque hay algo que le está acongojando en su interior. Cuando usted cambia la perspectiva y deja de andar buscando culpables, si es aquí, si es allá, si es por aquí, y no sé qué, y la familia deja de meterse, ¿verdad? Y la gente deja de opinar, y nos enfocamos en Dios, cualquier matrimonio sale a flote. Amén. Eso es lo que ha pasado con Abraham, hermano. Eso es lo que está haciendo ahí. Y a veces nosotros leemos esta historia, y ahí le dicen, mira, no me han dado problemas. No, hermano, esto es algo serio que Abraham le está reclamando a Dios. Pero Dios tiene propósitos, hermano. A veces, y mire, lo que uno debe saber es que el propósito de Dios siempre es bueno. Aunque yo no lo entienda, aunque yo no pueda comprenderlo, lo que Dios tiene para sus hijos es bueno. Quizás vamos a entender que era bueno hasta que estemos muertos y lleguemos a la gloria. Vamos a decir, eso que Dios permitió, eso que yo no tuve, eso que yo no pude lograr, Dios lo permitió por una razón. Y uno va a decir, alabado sea Dios, porque Dios le va a hacer entender a usted que esas cosas, esas carencias que usted tiene aquí en la vida, por alguna razón Él no le ha permitido a usted lograrlas. Y no solo, hermanos, hablando de la parte de hijos, hay muchas cosas. Hay gente que vive frustrada por cosas que no ha podido tener, cosas que no ha podido hacer. Y no disfrutamos lo que Dios nos da por estar enfocados en eso. Pero Dios tiene un plan más grande para Abraham. Vea, voy finalizando, versículo 4. ¿Qué dice ahí? Luego vino a él, ahí sí dice palabra de Jehová. O sea que ahí quizás fue algo que Dios le habló a él, fue algo que él escuchó. Y le dijo que no te heredará
sino un hijo tuyo será el que te heredará. Abraham, yo te he prometido muchas cosas a ti, pero te estoy prometiendo aquí que aunque ya estés viejo y aunque ya se te esté yendo el tren para poder tener hijos con tu esposa, ¿verdad? Y tantas cosas, a pesar de todo eso, yo te prometo que te voy a dar un hijo biológico. ¿Cuándo? No te interesa. ¿Cómo? No te interesa. Bueno, sí te interesa cómo, pero ¿cuándo? No te interesa. Lo importante es que lo voy a hacer. Y eso es lo que Abraham tiene que creer. Mire, tiene que creer algo bien yuca, ¿verdad? Creer algo imposible que Dios va a hacer por él. Y dice ahí versículo 5, esto me gusta de Dios. Si hay alguien que sabe tratar con nosotros y sabe llegarnos al corazón, ese alguien es Dios. Porque Dios sabe que el hombre está triste. Dios sabe que el hombre está padeciendo algo y sabe que ese hombre necesita algo que cambie ese estado de ánimo en ese momento. Y Dios se va a presentar aquí como el mejor pedagogo de la historia. El mejor maestro que va a utilizar algo para que a Abraham no se le olvide. ¿Y qué es lo que va a hacer ahí? Dice versículo 5, ¿lo tiene? ¿Cómo dice? ¿Y lo llevó a dónde? Fuera, y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que aprendiste a contar, ¿verdad? Y te dan los números para contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Dato curioso, ¿a qué hora del día pasó eso, hermano? Tuvo que ser de noche, ¿sabe? No quiero espiritualizar el pasaje, pero sabe que los mejores encuentros con Dios son cuando tenemos paz y tranquilidad, en la madrugada o en la noche. Generalmente, hermano, cuando estamos solos, cuando no está la televisión, cuando hay silencio, quizás cuando podemos escuchar quizás a los pájaros cantar, cuando estamos en ese ambiente de soledad y tranquilidad, a veces en esos momentos son donde ocurren los mejores encuentros con Dios. Y Dios le va a decir: muy bien, estás desanimado, yo te conozco, yo sé qué te está pasando, ya me contaste. Ahora voy a hacer algo, voy a utilizar una ilustración de tal forma que todos los días, cuando te sientas triste y vayas al cielo y veas las estrellas, te acordes que aunque no tenés hijos, yo te voy a levantar una descendencia. Y Dios lo saca, no dice ahí a dónde, hermanos, pero lo bonito de esa época, sabes que no había luz eléctrica. O trate usted de ver las estrellas hoy en día. La luz del charlé va a ver por allá, y la luz de no sé dónde, y gran luzón ahí que no logramos ver, apreciar la belleza del cielo. Pero Dios lo llevó a un lugar donde él pudo ver las estrellas y el cielo en 360 grados, poder ver todas las estrellas, y que eso le quedara grabado en la mente a Abraham. Y cada vez que él se sintiera triste, podía recurrir a la promesa de Dios. Hermano, usted está viviendo algo que usted no soporta. Usted está viviendo algo que usted no sabe por qué le sucede. Acuda a la palabra de Dios, hermano, y ese va a ser su recordatorio de que Dios está con usted. Cada vez que Abraham miraba las estrellas, ¿de qué se iba a acordar? ¿De qué se iba a acordar, hermano? De la promesa. De la promesa. Mire, Dios utiliza palabras y utiliza ¿qué? Imágenes. No hay cosa que se grabe más en nosotros que una palabra mezclada con una imagen, ¿no es cierto? Ver las estrellas, y yo voy a hacer eso. ¿Y qué hizo Abraham? Dice, versículos 6: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahí hay algo legal, hermanos, ahí tiene que ver con la justificación, pero no voy a entrar en el tema, solo voy a hacer una parte práctica de la fe ahí. Dios sabe lo que nosotros vivimos. Dios no es que pase por alto lo que usted vive, aunque usted no se lo cuente. Pero Dios está esperando que usted llegue a Él y usted se lo cuente. Que lo haga con respeto, que lo haga siempre sabiendo que Él es Dios, y que usted busque las respuestas de Él en su palabra, y Dios lo va a hacer. Ahora, la parte que debe hacer el creyente, mire, Dios ya ha hecho todo lo demás, Dios ya le habló, Dios, el mismo Señor Jesús se le ha aparecido ahí y le ha dado promesas y lo ha escuchado, le ha dicho, le ha mostrado el cielo, ¿verdad? Como una señal para que él pueda tener algo físico que ver y decir: eso es la promesa. Ahí me recuerdo que Dios me ha prometido. Ahora, ¿qué tiene que hacer Abraham? ¿De qué forma tiene que responder Abraham? Con fe, hermanos. Dice Hebreos capítulo 11, pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Porque es obligación, hermano, es necesario, es requisito que el que se acerque a Dios crea que Dios es real,
y que Dios va a recompensar a aquel que le busca. Dios va a recompensar a Abraham. Porque ¿qué hizo Abraham? Creer, hermanos. ¿Por qué nosotros no recibimos a veces muchas cosas? No le estoy hablando de que, hermano, va a recibir un carro, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, por fe lo recibo. No, hermano, promesas que están en la Biblia, porque es la palabra. Dios está animando a Abraham con la palabra ahí. ¿Por qué no las recibimos, sabe, a veces? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe de Abraham le fue contada por justicia. Abraham fue declarado justo delante de Dios, no por las obras. Porque San Pablo lo va a decir en Romanos capítulo 4, si quiere lo lee en su casa. Va a hablar de la justificación de Abraham, que no fue en la carne, sino que fue en la fe. ¿Qué es la fe ahí? La fe que ejerció Abraham es que Abraham creyó que Dios era quien decía ser y que Dios iba a cumplir lo que Dios le había prometido. Hermano, no sé qué es lo que usted está viviendo, pero si alguien aquí en esta tarde está pasando por algo difícil, aunque se escuche bien trillado, lo que la Biblia le dice al creyente es: confía en Dios. Confía en Dios. Y Dios va a responderle, hermano. Dios conoce su corazón. Dios sabe lo que usted está viviendo. Y Dios va a ser fiel en ayudarle a usted a entender. O Dios va a ser fiel, ¿verdad?, en responderle, ¿verdad? Y le va a decir: hijo, esto es lo que está pasando. Y de esta forma lo vas a enfrentar. Amén. ¿Cuántos damos gracias a Dios porque tenemos ese Dios accesible? Amén, ¿verdad? En el siguiente estudio que sigamos por la mañana vamos a ver el pacto de Abraham, ¿verdad? Es algo bien importante. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Gracias porque podemos hablar contigo, Señor, porque no tenemos que esconder nuestro corazón delante de ti, y porque sabemos que tú conoces nuestro contexto. Sabes lo que vivimos, sabes lo que nos preocupa, sabes, Señor, cómo está nuestro corazón en nuestro interior. Y eso es motivo de alegría, Señor, saber que tenemos un Dios con el que podemos hablar, y un Dios que es capaz de consolarnos por medio de su palabra, y un Dios que es capaz de compadecerse, y que lo único que espera de nosotros es que acudamos a Él con fe. Te pido, Señor, que ayudes a mis hermanos, ayuda a cada persona que en este momento quizás está viviendo algo difícil en su vida, que está pasando por cosas que no entiende, que tú, Señor, al igual que te manifestaste con Abraham, Señor, tú te manifiestes por medio de tu palabra, y que si a ti te plació, Señor, tú le hayas podido hablar por medio de este mensaje, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos. Llévanos con bendiciones a nuestras casas, que podamos estar alegres, que podamos bendecirte durante la semana, Señor, podamos gozarnos y siempre estar en comunión contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor le bendiga, hermanos.